Estábamos definiendo qué cosa es inmune, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Real Academia Española que significa el término inmune? Inmune significa exento de ciertos oficios, cargos, gravámenes o penas. Les explicaba que en la Roma antigua, los senadores romanos estaban Después la doctora. Se silenció, pero no. no sé si. Alguien me silenció porque yo no fui. Yo yo cuando tengo la boca cerrada, ustedes saben que me salen subtítulos, entonces yo no fui. Bueno, les decía, sustancias extrañas, porque como les decía, yo aspiraría a que cuando yo tenga un tumor, ¿verdad? Mi sistema sea capaz de responder. Entonces, por eso hablo de sustancia extraña. Y además, mantenimiento de la tolerancia hacia lo no propio. Cuando hablo de tolerancia hacia lo no propio, pues entonces estoy hablando de que mi sistema debe reconocer. Profe, no se ve la presentación. ¿Cómo que no? Uy. No, no Ahí. está presentando. Ay, ¿qué hice? Venga, vamos de nuevo. Chun, 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 chun. Now, yes. Sí, ahora sí. Listo. Les decía que la inmunología es la ciencia que se encarga de estudiar el papel del sistema inmune en el mantenimiento de la defensa hacia lo extraño y el mantenimiento de la tolerancia o no respuesta hacia estructuras propias. Estamos definiendo que nuestro sistema debe tolerar todo lo propio, ¿verdad? Y en este caso, responder a todo lo extraño. Y de esta manera, pues, responder a lo extraño significa, les decía, responder a los tumores. Y desafortunadamente, responder a lo extraño significa rechazar un órgano, ¿verdad? Por eso es que un paciente que va a ser sometido a una trasplante de órganos, yo tengo que inmunosuprimirlo para que él pueda tolerar ese órgano. Con respecto a lo que es el sistema inmunitario o sistema inmune, pues no es otra cosa que las células, las moléculas y los órganos que se encargan de la inmunidad. La respuesta inmunitaria son todas esas respuestas que desarrolla nuestro sistema para rechazar una sustancia extraña. ¿Y qué cosa es el antígeno? Bueno, el antígeno es esa
sustancia, ese material, ¿verdad? Que es capaz de despertar, entre comillas, una respuesta inmunitaria en un individuo inmunocompetente. Un individuo inmunocompetente debe ser capaz de responder a todos los antígenos que llegan a su organismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí. O también, algunos lo definen como esa sustancia que interactúa específicamente con los linfocitos. Pero recordemos que no solamente las células de la respuesta adaptativa reconocen antígenos extraños, sino que también las células de la respuesta innata tienen sus mecanismos para reconocer antígenos. Y entonces miren qué bonito esta imagen que nos está mostrando que yo tengo un antígeno que es el antígeno X. Resulta que este antígeno se lo puse a una liebrecita y la liebrecita levantó respuesta, resultó inmunogénico, mientras que se lo puse a la ratica y a la ratica no le fue inmunogénica. Después cogí el antígeno Y y se lo puse a dos raticas, lo que pasa es que no son idénticas. Para la cepa A fue inmunogénica, pero para la cepa B no. Y el antígeno Z se lo di a dos ratoncitos idénticos, a uno por vía intraperitoneal y fue inmunogénico y a otro por vía oral y no fue inmunogénico. ¿Qué yo deduzco de acá? ¿Qué podemos deducir de estos experimentos? ¿Qué pasa con el antígeno? ¿Va a ser igual para todos? No. Obviamente no. Entonces, No. que yo responda a un antígeno depende de la especie, el individuo, ¿verdad? Porque puede ser que lo que sea extraño para mí no sea extraño para otra persona, ¿verdad? Y de la vía de administración. Por eso, pues van a aprender ya el próximo semestre, bueno, ustedes ya lo saben, pero la mayoría de las vacunas se colocan por vía intradérmica o vía intramuscular, porque está demostrado que esta es una vía que es mucho más inmunogénica, por ejemplo, que la vía oral, donde vamos a estudiar también el próximo semestre, estamos diseñados para tolerar, porque tenemos que tolerar el alimento todo el tiempo, y entonces es por eso que, por lo general, la vía oral es poco inmunogénica. Ahora, vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Tenemos mecanismos que llamamos inmunológicos y mecanismos no inmunológicos. Dentro de estos no inmunológicos tenemos los de la respuesta innata y los de la respuesta adquirida. Y todo esto en un gran diagrama de Venn donde todo el mundo se mezcla con todo, porque vamos a ver que un mecanismo, como puede ser la piel, ¿verdad? Como barrera física, sería un mecanismo no inmunológico. Pero al mismo tiempo, en la piel hay queratinocitos, y esos queratinocitos producen citocinas, y estaríamos hablando de respuesta innata, pero en esa misma piel yo tengo linfocitos TCD8 positivos con fenotipo de memoria que forman parte de la respuesta adquirida, y en esa misma piel yo tengo células dendríticas que van a atrapar los antígenos que llegan a través de la piel y los van a llevar al ganglio linfático y se lo van a presentar a mi linfocito T, y entonces esos serían mecanismos de la respuesta innata, y tengo macrófagos, y entonces tengo toda una serie de células, toda una serie de mecanismos que se van mezclando, ¿verdad? Para, en últimas, defenderme, que es lo que yo necesito. Entonces, como les decía, por ejemplo, mecanismos inespecíficos, barreras mecánicas como la piel. Tenemos otros mecanismos físicos. Cuando hablo de mecanismos físicos, hablo de todos esos mecanismos que tienden a eliminar el antígeno, como por ejemplo el peristaltismo intestinal, cuando tengo una infección para eliminar el antígeno, la tos, cuando tengo una infección respiratoria, el aumento de la frecuencia de la micción, cuando tengo, por ejemplo, una cistitis, ¿verdad? Todos, de alguna manera, hemos experimentado esos mecanismos. Mecanismos químicos, como por ejemplo la lisocima. La lisocima es una molécula que está presente en las lágrimas, en la saliva, en el sudor, en la leche materna, y que rompe el péptidoglicano de la pared de las bacterias gram positivas
también de las gram negativas, pero como ustedes saben, las gram negativas tienen una doble membrana y entonces esto no les afecta mucho. Hay otras moléculas, como por ejemplo las defensinas, que rompen la membrana de los microorganismos, las lactoferrinas, que se gastan el hierro y deprivan de hierro a las bacterias. Hay otras como por ejemplo el surfactante pulmonar, que actúa como oxonina, marca los microorganismos para que puedan ser fagocitados. Entonces, digamos que hay muchos mecanismos químicos y mecanismos biológicos, como es la microbiota o microbioma. Tenemos, ustedes saben, somos prácticamente más bacterias que personas, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de microorganismos que forman parte de nuestro microbioma, de nuestra flora bacteriana normal. Esos microorganismos, por un lado, ocupan un espacio físico que no puede ser ocupado por bacterias patógenas, pero además producen, por ejemplo, cambios de pH que estarían asociados a los mecanismos químicos que impiden que microorganismos patógenos crezcan ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Vamos a entrar entonces ya en materia y vamos a hablar de los mecanismos inmunológicos y vamos a hablar de las células del sistema inmune. Tenemos, en primer lugar, los fagocitos mononucleares o macrófagos. Recordemos que los fagocitos mononucleares o macrófagos son células que van a estar presentes, si son monocitos, en la circulación, si son macrófagos, en los tejidos. Células de la respuesta innata que tienen capacidad de fagocitosis, el nombre me lo está diciendo, es decir, ellos pueden fagocitar microorganismos. Son células que además tienen la capacidad de procesar y presentarle el antígeno al linfocito T, que para que pueda reconocer el antígeno necesita que se lo presenten. Células que producen citocinas, células que incluso producen componentes de la cascada del complemento. Entonces, son células que van a ser muy importantes en los mecanismos de defensa, en este caso, del organismo contra todo tipo de sustancias extrañas, sean bacterias intra, extra, protozoos, parásitos, hongos y tumores. Por otro lado, tengo las células NK. Las células NK son células, que su nombre lo dice, son natural killer, asesinas naturales. Son células que, al igual que los fagocitos mononucleares y los polimorfonucleares, no tienen receptor específico para el antígeno, como si tiene, por ejemplo, el linfocito B o el linfocito T. Vamos a ver después que ellos tienen unos receptores de patrones que les permiten reconocer microorganismos. Y en este caso, la célula NK tiene una molécula que se llama el CD16, C de clúster, D de diferenciación. Son moléculas que se han detectado con el uso de anticuerpos, ¿verdad? Que van a permitir, en este caso, reconocer microorganismos que han sido opsonizados o marcados por los anticuerpos. Acá, este es un anticuerpo. El anticuerpo, acá en esta que es la región de unión con el antígeno, como su nombre lo indica, se une con el antígeno, y este pedacito de acá que llamamos fragmento FC o fragmento cristalizable puede ser reconocido por receptores que después les voy a presentar. Están presentes tanto en los fagocitos mononucleares, como en las NK, como en los polimorfonucleares. Entonces, si un microorganismo fue marcado o opsonizado por un anticuerpo, mi NK lo puede reconocer y puede liberar unas moléculas que él tiene que se llaman las perforinas, que me imagino que ya se están imaginando que lo que hacen es perforar la membrana plasmática, o las granzimas que entran y activan la cascada de la apoptosis por la vía intrínseca, y de esta manera ellos eliminan células tumorales o células infectadas por virus. Por su parte, los polimorfonucleares, por estos núcleos multilobulados, o granulocitos, por todo este poco de granulitos de vesículas que tienen en su citoplasma,
son de 3 tipos. Los segmentados o neutrófilos, su nombre lo dice, son neutros, no se tiñen con hematoxilina y eosina, son células fagocíticas también, tienen capacidad de fagocitosis, también tienen receptores para la porción constante de las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina G, y son muy importantes en la respuesta a bacterias y a hongos extracelulares. Por su parte, el eosinófilo, ya sabemos que se tiñe de rosadito con eosina, es una célula ¿verdad? El eosinófilo, que va a tener la característica de que tiene receptores para la inmunoglobulina E, de manera que va a ser una célula muy importante en la respuesta alérgica, sobre todo en la respuesta alérgica crónica, pero además en su citoplasma tiene enzimas que son tóxicas para los helmintos, de manera que el eosinófilo también es una célula muy importante en la respuesta a parásitos. Algo similar ocurre con el basófilo. Recuerden que el basófilo está en la circulación, tiene una gran cantidad de histamina, que también es tóxica para los parásitos, y por eso también es una célula importante en la respuesta a parásitos, pero además también tiene receptor para la porción constante de la IgE, de manera que va a ser una célula primordial en la respuesta alérgica aguda. Me detienen y me preguntan si tienen alguna duda, por favor. ¿Listo? ¿No tienen dudas? Tenemos Doctora, este. No, no, señora. Dime. ¿podría volver a repetir lo de los polimorfonucleares? Que siento que fue un poquito rapidito ahí. Les decía, hay 3 tipos de polimorfonucleares. Yo quiero ponerlo grande. Bueno, no importa. Los segmentados o neutrófilos, ¿verdad? Que tienen la característica de que son fagocitos, es decir, ellos se pueden comer las bacterias, ellos se pueden comer los virus, los hongos. Son muy importantes en la respuesta a hongos y bacterias extracelulares. Recuerden que es la célula más abundante en el conteo diferencial de leucocitos en el adulto y que tienen receptores, tanto los receptores que vamos a ver ahorita de tipo TOL, tipo lectina, etcétera, pero tienen receptores que les permiten reconocer microorganismos opsonizados o marcados por los anticuerpos, sobre todo anticuerpo IgG. El eosinófilo, por su parte, va a ser una célula que se tiñe de rosadito, va a ser una célula que tiene receptores para la porción constante de la inmunoglobulina E, la E de Ernesto, y ustedes saben que esa inmunoglobulina es vital para la respuesta alérgica, pero además este eosinófilo, todos estos granulitos tienen entre otros proteína básica principal, la cual es tóxica para los parásitos. De ahí la importancia del eosinófilo en la respuesta a parásitos. Por su parte, el basófilo, que recuerden que se tiñe de azulito con la tinción de hematoxilina y eosina, va a tener también receptor de alta afinidad para la IgE, en este caso, y va a permitir, pues, participar también en la respuesta alérgica. La histamina que él posee en su citoplasma no solamente se libera durante la respuesta alérgica, sino que también es importante en la respuesta contra los parásitos, porque esta histamina también es tóxica para los parásitos. Ahora sí. Sí, señora, muchas gracias. Hay una cascada, que es esta, se la puse grande para que la pudieran ver mejor, que es la cascada del complemento. Es una cascada que se activa de diferentes maneras y como cascada al fin, a la vez que se activa el primer componente, en cadena se empiezan a activar todos los demás. Esta activación del complemento va a generar al final, si todo sale bien, se va a generar un agujero o poro acá en la superficie del microorganismo y eso va a producir la entrada de agua y la lisis osmótica del microorganismo. Les conté en clases
que nuestras células propias tienen mecanismos para evitar que cuando estas partículas se peguen a ella, se genere el hueco, ¿verdad? Tienen mecanismos para bloquear esta vía y que no se active sobre las células propias. Obviamente, si se llegase a activar, aparecen enfermedades que están descritas además en la literatura, ¿verdad? Producto de la activación de esta cascada del complemento, como les decía, por un lado, se genera un hueco, si todo sale bien, que me mata el microorganismo, pero se liberan estas moléculas que son C3A y C5A, que son anafilotoxinas, y que ya vimos esta semana, que son fundamentales en la respuesta inflamatoria aguda. Y además se generan fragmentos que se van a unir a la superficie del microorganismo, y si por alguna razón no se forma el poro, una vez que estos fragmentos se unen, marcan o opsonizan el microorganismo para que pueda ser eliminado. Otras moléculas que vamos a estar revisando al final son las citocinas. Revisamos ya en clases esta semana las moléculas de adhesión, esas que median el rolling o rodamiento del leucocito sobre el endotelio, y esas que median la unión estable del leucocito al endotelio. Y por último, las moléculas del MHC o HLA, que son necesarias para que mis células presentadoras, como el caso del fagocito mononuclear, le presente el antígeno al linfocito T. Hasta aquí hablamos de mecanismos de la respuesta inespecífica, pero hay mecanismos de la respuesta específica. Aquí estamos hablando de linfocitos B y T. Linfocitos B y T, que ambos tienen receptor específico para el antígeno. ¿Eso qué significa? Receptor que me reconoce una variante en particular de una bacteria, de un virus, ¿verdad? Me reconoce, por ejemplo, estafilococo, pero no cualquier estafilococo, un receptor que me reconoce el estafilococo dorado, o el receptor que me reconoce los virus del tipo de los coronavirus, pero específicamente el SARS-CoV-2, y así va a ser específico. Linfocitos B, que como sabemos se diferencian a células plasmáticas productoras de anticuerpos, y linfocitos T, que pueden ser CD4 o CD8, ¿verdad? CD4 también conocidos como cooperadores, que producen citocinas, y CD8 conocidos también como citotóxicos, que producen sustancias que destruyen las células infectadas. Entonces, hay una respuesta innata o inespecífica y una respuesta específica o adquirida. Miren acá, tenemos de nuevo las células. Miren que acá aparece un protagonista que no les había presentado, que es la célula dendrítica. Es una célula que se llama así por esta morfología estrellada. Es una célula de la respuesta innata que tiene la capacidad de presentarle antígenos al linfocito T, o el mastocito, que no les había presentado, que es una célula, digamos, muy parecida al basófilo, pero con la diferencia de que se encuentra a nivel de los tejidos. También tiene una serie de mediadores preformados, como son la histamina, que participa de la respuesta alérgica aguda, y dentro de este mastocito también se empiezan a sintetizar moléculas como los leucotrienos, prostaglandinas, que vimos esta semana, tromboxanos, lipoxinas, que participan en la respuesta inflamatoria, unas aumentándolas, otras regulándolas. Y acá, en la intersección del diagrama de Venn, han quedado un tipo de células T, que son las T gamma delta y las TNK, que si bien son células de la respuesta adquirida, porque tienen receptor específico para el antígeno, la variabilidad y la especificidad de ese TCR no es tan alta como la de estos linfocitos T clásicos, y por eso quedan acá en el diagrama de Venn. No debemos confundirlos con las células NK propiamente dichas, que no tienen receptor específico para el antígeno. ¿Vamos bien?
¿Sí? Bueno. En los libros y en los artículos que ustedes revisan en estos momentos, les hablan de que las células de la respuesta innata se dividen en dos grandes grupos. Células innatas linfoides, que son las células NK, y células mieloides, donde está el monocito macrófago, la dendrítica y los granulocitos. Pero esto no cambia en nada ni las características ni las funciones de las cuales yo les acabo de hablar. Es solamente para que, si se lo encuentran, pues no les sorprenda. Ahora, ¿cómo esas células de la respuesta innata reconocen el antígeno? Eso ya lo sabemos. Ellos tienen receptores de tipo TOL, receptores de tipo lectina, receptores de tipo NOT, receptores de tipo ligasa, receptores de tipo depuradores. Los receptores de tipo TOL, por ejemplo, lo mismo están en membrana que en el endosoma. Los receptores, por ejemplo, de tipo NOT los encontramos a nivel del citoplasma. Receptores de tipo lectina, por lo general, a nivel de membrana. ¿Qué reconocen estos receptores? Bueno, reconocen los patrones moleculares asociados a patógenos, como son el ADN y el ARN viral, el pilín, la flagelina, el lipopolisacárido, los ácidos lipoteicoicos, los mananos, los glucanos, o los patrones moleculares asociados a daño, como son las proteínas de shock térmico, las heat shock protein, el urato monosódico, los péptidos de proteoglicano, los péptidos formilados extracelulares, las proteínas de alta movilidad electroforética, histonas, ATP, etc. ¿Qué pasa después que esos receptores se unen a sus ligandos? Se los expliqué esta semana. Aumenta la expresión de genes inflamatorios, producción de citoquinas como el TNF, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, quimiosinas, moléculas de adhesión, moléculas coestimulatorias, que van a mediar el proceso inflamatorio agudo y estimulan además la respuesta adaptativa, pero además aumenta la expresión de interferones de tipo 1, que me van a llevar a un estado antiviral si es una infección viral lo que tiene mi paciente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctora. Doctora, Señor. usted en clase había explicado que el estado antiviral bloquea la síntesis proteica, pero ¿a qué se debe el mecanismo? Se debe a que en este caso ellos inhiben, bueno, son muchos los mecanismos, ¿verdad? Te los voy a contar un poquito, pero eso te lo explico bien en quinto. Por un lado, ellos inhiben un factor de elongación, que es el factor de elongación 2, que tiene que ver con el movimiento, por decirlo de alguna manera, del ribosoma sobre el ARN mensajero. Entonces, el ribosoma no se puede desplazar sobre el ARN mensajero, y como no se puede desplazar sobre el ARN mensajero, no puede haber traducción, no puede haber síntesis de proteína. Por otro lado, ellos, en este caso, activan unas enzimas que degradan el ARN viral y otras enzimas que, si el virus logra sintetizar la proteína, vienen y impiden el ensamblaje de ese virus, que se unan todas esas proteínas. Y como eso está operando en estas células que están alrededor de la célula infectada, entonces el virus no se va a poder reproducir en esas células espectadoras. Sí, si quieres, pues te podría mostrar una imagen de cómo actúan los interferones. Tendría que parar acá para, o si quieres te la muestro mejor al final, ¿te parece? Bueno, doctor. Sí, para terminar esto y te lo muestro al final con mucho gusto, para que te hagas la mejor idea. Ahora, ese reconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo se da? Miren que mis células de la respuesta innata tienen receptores para la porción FC del anticuerpo. Recuerden que la porción FC es esta. De manera que vino el patógeno y se pegó aquí, y vino la célula de la respuesta innata y se pegó por acá, y inmediatamente, si es una célula fagocítica, procede a la fagocitosis. Miren
Todos estos son receptores para la porción constante de las inmunoglobulinas. Hay receptores para la porción constante de la inmunoglobulina E, de la inmunoglobulina A, de la inmunoglobulina G, es los que más hay, miren, son Fc gamma receptor 2B, 2C, 2A, 3A, 3B, ¿verdad? Fc gamma receptor 1 y receptores, estos son los tipo 2, que son este receptor para IgE, que es un receptor de baja afinidad, ¿verdad? Entonces, todos estos receptores están presentes o pueden estar presentes sobre la superficie de mis células. Les cuento, por ejemplo, ya les dije que el eosinófilo y el basófilo tienen receptores para IgE, que son este y este. Los receptores para IgA no están tan estudiados ni reconocidos. El monocito macrófago tiene receptores para IgG, todos estos, excepto el 2B. El neutrófilo también tiene receptor de afinidad intermedia y de baja afinidad para la IgG y así sucesivamente. Es decir, ellos expresan estos receptores y estos receptores les permiten hacer esto. Pegarse a la región constante de la inmunoglobulina que ya se ha pegado al patógeno. Pero además, bueno, esto es para que recordarles, que ya se los mostré ahorita, que mi inmunoglobulina tiene esta región, que es la región que se llama FAP, porque es la reunión de unión con el antígeno, y tiene este otro fragmento que se cristaliza, y por eso se le llama fragmento FC. Además, mis células de la respuesta innata tienen receptores para fragmentos del complemento, que reconocen, por ejemplo, si es CR1, C3B, si es CR2, C3B inactivado, el CR3 y el CR4 también reconocen C3B inactivado. ¿Qué significa eso de C3B inactivado? Significa que por algún motivo el patógeno inactivó la cascada del complemento, la paró y quedó ese C3 ahí inactivo. Pero afortunadamente nuestros neutrófilos, nuestros monocitos macrófagos, tienen receptores que le permiten reconocer ese C3 inactivado, que actuaría como una opsonina para poder fagocitar ese microorganismo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. ¿No? Vamos, entonces, seguimos. Profe, la Señor. región FB es la que F, sirve. mira, la región FAB es la que sirve para unirse con el antígeno. F Y de ese- fragmento, A de antígeno, P de binding. La región que reconoce la célula de la respuesta innata es la FC, que se llama así porque este fragmento cristaliza. Se llama fragmento cristalizable. Y la que sirve de célula presentadora de antígeno es la región. Bueno, no, mira, a ellos esto les sirve para reconocer de esta manera el antígeno, el patógeno que se pegó por la región variable al anticuerpo y por acá reconocerlo. Así es como funciona. ¿Ya? ¿Qué era lo que me estabas preguntando? No, era básicamente eso de cómo, qué tiene que ver la célula presentadora de antígeno con. No, célula presentadora de antígeno es otra cosa. Y para presentar el antígeno, eso es algo que ustedes van a estudiar en quinto semestre, la presentación del antígeno para que se dé, digamos que esto es un macrófago, ¿verdad? Ah, bueno, no, ahorita te lo explico, más adelante te lo voy a explicar.
Para que se dé la presentación antigénica, el macrófago lo primero que tiene que hacer es comerse esto. Comerse. ¿Cómo se llama esto? Digerirlo, procesarlo y unirlo a las moléculas del MHC. Y ahí lo presenta. Eso te lo explico ahorita. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Les decía que van a tener los receptores para la porción FC, los receptores para complemento, además de los receptores tipo TOL, de los receptores tipo lectina, los receptores basureros que ya les mencioné. Vamos a ver entonces qué características tiene esa respuesta inespecífica o innata. Esa respuesta inespecífica o innata es la primera que ocurre. Siempre. Siempre es la primera que ocurre. Y no tiene memoria. Esto de que no tiene memoria, pues ha quedado un poco en entredicho porque, ojo, mi neutrófilo no se acuerda que se vio con un estreptococo beta hemolítico del grupo A. No, mi neutrófilo no se acuerda de eso. Pero se ha visto que esa inmunidad innata se puede entrenar, ¿verdad? Ese entrenamiento, por ejemplo, cuando yo inmunizo a los niños, y les pongo tan sencillo como la vacuna de BCG en el momento del nacimiento, se ha visto, sobre todo en poblaciones vulnerables como los países africanos, donde no todos los niños se vacunan, que el hecho de que hayan niños vacunados van a tener una mejor calidad de respuesta incluso hacia otros antígenos. Aumenta la resistencia a reinfecciones y se piensa que puede ser un tipo de respuesta cruzada. Obviamente no va a ser una respuesta específica. Y lo otro es que tanto el macrófago como la NK van a tener un mejor reconocimiento de las señales que tienen los patógenos, ¿verdad? El reconocimiento de patrones y una mayor respuesta inflamatoria protectiva si son, digamos, macrófagos y células NK entrenadas, ¿verdad? La respuesta específica o adquirida, ¿qué características tiene? Bueno, tiene memoria. Ahí sí se acuerda de encuentros previos con el antígeno. Y es absolutamente específica para cada antígeno. La respuesta innata, ya les dije, es la primera. Apenas yo me pongo en contacto con el antígeno, empiezan a operar los mecanismos de la respuesta innata. Posteriormente a eso, comienzan los mecanismos de la respuesta adquirida. ¿De qué depende qué tan rápido comience? Depende de si ya yo estuve en contacto o no con el antígeno. Cuando yo estoy vacunada, por ejemplo, y me pongo en contacto con ese antígeno, estos siempre son los primeros. Pero aproximadamente a las 24 horas ya mis mecanismos de la respuesta adaptativa empiezan a activarse. Si yo no estoy vacunada, puedo demorar hasta 5 días, 10 días, para que estos mecanismos empiecen a activarse y a ser efectivos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, señor. ¿Qué otras características? Bueno, especificidad, ya se los dije, memoria, diversidad. El sistema es capaz de reconocer hasta 10 a la 18 antígenos diferentes. Especialización. Todo el mundo no hace lo mismo. Los linfocitos B producen anticuerpos. Los linfocitos TCD8 son citotóxicos. Los TCD4 se especializan en producir citocinas, ¿verdad? Que el linfocito B produce citocinas, sí, pero no es su especialidad. Pero sin embargo, el linfocito T no puede producir anticuerpos, ¿verdad? Más o menos lo mismo que pasa en las especialidades médicas. Cualquiera diagnostica una amigdalitis y la trata, pero el médico general no puede operar una apendicitis, ¿verdad? Entonces hay especialización. Expansión clonal. Recuerden que los linfocitos son células que están en fase G0 del ciclo celular y que ellos se activan y se comienzan a dividir y se empiezan a diferenciar. Regulación. Esta respuesta está fina y altamente regulada
Porque de no ser así, pues entonces tendría la enfermedad autoinmune. De hecho, en los linfocitos B hay un receptor también, aquí les voy a mostrar, para la porción FC de la IgG, que hace que cuando hay exceso de anticuerpos, los anticuerpos vengan y se pegan al linfocito B y le dan una señal para decirle para, no sigas produciendo. Discriminación de lo propio de lo no propio, pues qué fortuna. Nuestro sistema rechaza lo extraño y tolera lo propio. Y es una respuesta que muchas veces se vuelve sistémica, porque de alguna manera ese antígeno que llega y es presentado, va por lo general a ser presentado a nivel de ganglio linfático y después regresa al sitio donde está, en este caso, la infección. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí. Las células de la respuesta adquirida o específica ya sabemos que son los linfocitos B, que son los encargados de la respuesta humoral, y los linfocitos T, que son los encargados de la respuesta celular. Mírenlos acá. Miren que ustedes conocen estos dos, los linfocitos T CD4 positivos y los linfocitos T CD8 positivos, los famosos cooperadores. Esto que dice acá es que este linfocito es CD4 positivo. Miren que todos son CD3 positivos. Ese es un marcador PAN-T que llamamos, es decir, porque está en todos los linfocitos T. Y estos reconocen el antígeno unido a moléculas del MHC clase 2, mientras que estos reconocen el antígeno unido a moléculas del MHC clase 1. Está el TNK, que también es CD3, también tiene un receptor alfa-beta, y esto es una eventualidad, puede reconocer antígenos unidos a moléculas no MHC, y el T-gamma delta, que pues puede ser CD4 o CD8. Esto es lo que determina que reconozca el antígeno unido MHC clase 2 o MHC clase 1. Esto es lo de la presentación antigénica, Luis. Mira, estas son las moléculas del MHC clase 1 que, recuerden, están presentes en todas las células nucleadas. Estas son las moléculas del MHC clase 2 que están presentes solo en algunos tipos celulares. Y acá, en esto que viene siendo como un surquito, es donde se sitúa el péptido que va a ser presentado. Porque, ojo, hoy, 30 de enero, yo les voy a decir que los linfocitos T solo reconocen proteínas. Probablemente en 6 meses les esté diciendo otra cosa, pero hoy les voy a decir eso. Entonces, mira acá, tengo esos genes que son los genes del HLA o MHC, que recuerden que son genes que tienen esta característica, son codominantes. Yo expreso el de mi papá y el de mi mamá. Al tener codominancia, hace que sea difícil, cuando yo quiero buscar un órgano compatible, poderlo encontrar. Los genes del MHC clase 1 le presentan antígenos a los linfocitos T CD8 positivos, que son citotóxicos, sabemos que puede destruir las células infectadas, mientras que los genes del MHC clase 2, que están, por ejemplo, en las células dendríticas, en los macrófagos y en los linfocitos B, que son células presentadoras de antígeno, le presentan el antígeno al linfocito T para que a su vez produzca citocinas y active al macrófago, active el linfocito B, active a la propia célula dendrítica, active a los propios linfocitos TCD4 mediante la producción de citocinas. Mira acá cómo ocurre. Mira que para que él lo presente, si es
que está afuera tiene que entrar. Hay que fagocitarlo. Si viene de afuera, una vez se fagocita y se destruye por las enzimas lisosomales, esta vesícula, que ya tiene los fragmentos del microorganismo, se fusiona con esta otra vesícula que ha salido del retículo endoplasmático. Esto es MHC clase 2, que es el que presenta antígenos exógenos que llamamos. El cambio de pH hace que esta partícula, que se llama la cadena invariante y que está pegada acá para evitar que péptidos endógenos se puedan pegar acá, se separa, se pega el fragmento del microorganismo y se presenta al linfocito T CD4 positivo. Ahora, si es un virus, si es un protozoo, si es un hongo, si es una bacteria intracelular, voy a tener esas proteínas en el citoplasma. Y entonces el proteasoma viene y las destruye y estos fragmentos son transportados al interior del retículo endoplasmático liso, donde se está haciendo el procesamiento de este MHC clase 1. Aquí mismo el péptido se pega con el MHC clase 1 y se expresa en membrana para presentarle el antígeno al linfocito T CD8 positivo. Díganme si entendieron, porque yo sé que ese pedacito quizás no es tan fácil. Si no, se los vuelvo a explicar. ¿Puedes repetir, ¿Puede doctora? repetir? Vuelvo de nuevo. Ya sabemos que los linfocitos T, como dice la hija mía que no se lo ha olvidado, son tímidos. Ellos necesitan que les presenten el antígeno, ¿verdad? Si el antígeno viene de afuera, si es un antígeno que llamamos exógeno, bacteria extracelular, hongo extracelular, ¿verdad? Pues entonces, recuerden que el fagosoma, se forma el endosoma, se une con los lisosomas y se destruye, ¿verdad? Ya aquí se destruyó y son fragmentos de proteínas del microorganismo. Tengo mi ribosoma que se pegó al retículo endoplasmático rugoso, que sintetizó la proteína, que es el MHC clase 2. Ese MHC clase 2 se sintetiza con esta cadena que se llama la cadena invariante, que como pueden ver ustedes aquí, tapa o bloquea el sitio en el que se tiene que unir el antígeno. ¿Para qué? Para que no se pegue ningún antígeno endógeno y que solamente se pegue aquí a un antígeno cuando esta vesícula que salió del retículo se pegó con esta vesícula donde se procesó ese microorganismo y entonces esto hace que se libere la cadena invariante, se pegue el antígeno y se presente al linfocito T CD4 positivo. Si es un virus, si es un tumor, si es un protozoo que está dentro del citoplasma de la célula, pues entonces el proteasoma es el encargado de degradarlo en fragmenticos, fragmentos que son transportados al interior del retículo endoplasmático rugoso, donde se está procesando esta proteína, que es el MHC clase 1, y esos fragmentos vienen y se pegan directamente al MHC clase 1, y cuando él se expresa en membrana, pues van a ser reconocidos por los linfocitos T CD8 positivos. El hecho de que el CD8 reconozca MHC clase 1 se debe a que la molécula de CD8 se pega con la molécula alfa 2 de MHC clase 1, y el hecho de que CD4 reconozca MHC clase 2 se debe a que CD4 se pega con una molécula que es la beta 2 de acá del MHC clase 2. Entonces, CD8 no se puede pegar con MHC clase 2 ni CD4 con MHC clase 1. ¿Ok? Bueno, seguimos. Yo sé que ese pedacito es difícil, pero no imposible. Me buscan cualquier otro día y se los explico en vivo y en directo. Miren acá. Entonces, esta es la molécula de MHC clase 1 con su péptido endógeno. Recuerden que MHC clase 1 se expresa en todas las células nucleadas que le presenta antígeno al linfocito T CD8 positivo, que la fuente de antígeno son proteínas que están en el citoplasma, ya sea que se sintetizaron dentro de la célula o que entraron en el citosol desde los fagosomas
que las enzimas que degradan la proteína son las proteasas del proteasoma, que en el retículo endoplásmico es donde se carga, donde se pega el antígeno al MHC, y que hay una molécula, que es la molécula TAP, que es la que se encarga de transportar, un tramposón, transportador, de transportar tanto el péptido como la molécula. El MHC clase 2, por su parte, está formado por dos cadenas, alfa y beta. Doctora, no se escucha. Porque sencillamente se cansaron de oírme y me silenciaron, porque fíjate que yo ni siquiera yo tenía esto para acá metido. Bueno, si quieren terminamos. No. Ah, no, como me silenciaron. ¿En qué parte me silenciaron? Si se puede saber. Les decía que la LMHC clase 2 le presenta el linfocito TCD4. Miren que son proteínas que se han venido desde afuera, han sido interiorizadas desde el ambiente extracelular. Las proteasas que están en el endosoma y las enzimas que tiene el lisosoma son las que degradan estas proteínas que han venido desde afuera. La carga ocurre en estos endosomas tardíos cuando se fusiona acá, ¿verdad? La vesícula del retículo con la vesícula que extrae el fragmento proteico del microorganismo, y la cadena invariante va a ser fundamental acá para mantener tapado esto hasta tanto se haya unido el péptido antigénico. Los linfocitos B, por su parte, sabemos que producen anticuerpos. Estos son los más famosos, los B2 foliculares, esos que están en los folículos linfoides, tanto de ganglio linfático como de vaso. Hay unos B2 marginales que están en el vaso, en su zona marginal, que son muy específicos para antígenos como los meningococos, como los estreptococos, y hay otros que son los B1, que están sobre todo en pleura y peritoneo. Nosotros los que más nos interesan para ahora son estos de acá, que son los que son capaces de producir todos los tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. Anticuerpos o inmunoglobulinas, que hay 5 tipos: IgG, IgA, IgD, IgE e IgM. Estas 4 por lo general son monómeros, aunque la IgA en secreciones es un dímero y la IgM en la circulación es un pentámero. Las funciones de los anticuerpos pues dependen de su porción variable, depende que ellos puedan actuar como receptor de células B, que se puedan pegar al antígeno y que puedan neutralizar, ¿verdad? Virus, toxinas, bacterias. Neutralizar significa, es como cuando cogen el bandido antes de entrar a la casa, ¿verdad? Cogieron la bacteria, cogieron el virus, cogieron la toxina antes de penetrar y sencillamente, pues pueden pasar muchas cosas, que venga el fagocito y se lo coma, que se active complemento y se elimine, ¿verdad? De manera que no pueda penetrar. Por su parte, hay otras funciones que dependen de la región contante. Por ejemplo, la IgG es una de las inmunoglobulinas que puede activar complemento. Como ya sabemos que el neutrófilo y que el monocito macrófago tienen receptores que reconocen la porción constante de la IgG, pues ella puede actuar como opsonina. Ya sabemos además que la célula NK tiene unos receptores que reconocen la porción constante de la IgG, y la NK no tiene fagocitosis, pero ella puede liberar sus perforinas y granzimas, y por eso se dice que este mecanismo se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Citotoxicidad porque al final se mata la célula, ¿verdad?
celular porque, bueno, es la célula. Y dependiente de anticuerpos porque depende de este reconocimiento para que ocurra. Además, es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta y, ¿se acuerdan lo que les dije? Que la célula B tiene un receptor que reconoce la porción constante de la IgG y esto sirve para regular la respuesta inmune. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí. Otras funciones. La IgM también activa complemento por la vía clásica. La IgA participa en la respuesta inmune de las mucosas. La IgE ya les dije que era importante en la respuesta alérgica, en la respuesta a parásitos. Y la IgD sí solamente la encontramos como receptor en la superficie del linfocito B, como un B-cell receptor, es decir, receptor de células B. Todos pueden ser receptores de células B, pero este solamente cumple esa función, no puede cumplir otra. ¿Cómo puedo utilizar estos anticuerpos para diagnóstico y tratamiento? Bueno, por ejemplo, diagnóstico de enfermedades infecciosas. Cuando yo necesito saber si mi paciente tiene toxoplasma, tiene dengue, tiene citomegalovirus, tiene VIH, yo pido anticuerpos contra VIH, anticuerpos contra citomegalovirus, contra dengue. Van a aprender en quinto que dependiendo de si es primera o segunda vez que se ponen en contacto con el antígeno, los anticuerpos van a ser IgG o van a ser IgM. Puedo diagnosticar inmunodeficiencias, pido cuantificación, ¿verdad? Si estoy sospechando una inmunodeficiencia, miro a ver cuántos anticuerpos tiene mi paciente. También enfermedad alérgica, ya sea por cuantificación de IgE o por IgE específica para algún alergeno. O también sirven para hacer, por ejemplo, diagnóstico de enfermedades autoinmunes, como cuando hago anticuerpos antinucleares o determino factor reumatoideo. Miren que hay muchos mecanismos que están basados en la reacción antígeno-anticuerpo, como el radioinmunoensayo, el ELISA, el Western blot, la citometría de flujo y la inmunofluorescencia indirecta. Yo les voy a hablar del ELISA, ¿verdad? El método de ELISA, hay diferentes métodos de ELISA. Este que es el directo prácticamente no se usa. ¿Por qué? Porque implica que sea demasiado costoso. Los que más se utilizan son los indirectos y los de tipo sándwich. En un ELISA indirecto, esta bolita azul es el antígeno. Por ejemplo, las proteínas del VIH. Y yo vengo y le pongo el suero del paciente. Si el suero del paciente tiene anticuerpos contra el VIH, se va a pegar. Yo lavo, y si está pegado, no se despega. Pongo otro anticuerpo que reconoce la porción constante casi siempre de la IgG. Y si este primero se pegó, este segundo se va a pegar. Este segundo está combinado con una enzima que cuando yo pongo el sustrato lo va a degradar y me va a dar una respuesta que yo la puedo ver, ¿verdad? Porque puede ser una prueba colorimétrica que cambie de color o puedo medirla en un equipo. Esto se usa, por ejemplo, para detección de VIH. Es una de las indicaciones, una de las formas. O si yo lo que quiero saber es si mi paciente tiene anticuerpos IgG para dengue o para malaria o para citomegalovirus. Ahora, si yo lo que quiero saber es si mi paciente tiene el antígeno, entonces hago este ELISA que es de tipo sándwich, donde acá lo que tengo es un anticuerpo que reconoce el antígeno. Si yo le pongo la sangre de mi paciente y la sangre de mi paciente tiene el antígeno, se va a pegar. Después pongo otro anticuerpo que reconoce también el antígeno. Si se pegó, este también se pegará. Asimismo, este que reconoce la porción constante de la IgG, que está unido a la enzima y que me revela la reacción a través de la aplicación de sustrato. Este también lo puedo usar también para dengue, para malaria, para citomegalovirus, para rotavirus, chikungunya. Para VIH casi siempre se usa este indirecto. Aunque hay algunos de VIH que son de última generación que combinan ambos métodos. ¿Qué se obtiene al final? Tengo una plaquita donde tengo estos pocillitos que tienen una respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, me puede dar un resultado numérico para anticuerpos IgG y para anticuerpos IgM. Y yo tengo que darle interpretación. Me dicen que si es mayor de 1.1 es positivo, si es menor de 0.9 es negativo y si está entre 0.9 y 1.1 es indeterminado.
Cuando el resultado no es claro, yo tengo que repetir el examen. Ahora, si yo tengo esta prueba, ¿verdad? Yo quiero saber si el paciente tiene COVID ahora, ¿verdad? Entonces, si los IgM están positivos, tiene COVID ahora. Si los que tiene positivos son los IgG, no tiene COVID ahora, tuvo COVID en algún momento. Pero si resulta que los IgG están positivos y los IgM están indeterminados, debo repetirlo porque quizás se me reinfectó. ¿Ok? Y eso es lo que les voy a explicar a continuación. ¿Cómo distinguir la respuesta de primera vez de la respuesta de reinfección? Porque eso me permite diferenciar una persona enferma de una persona muy enferma de una persona sana. Miren, cuando yo tengo una primoinfección, cuando yo me infecto por primera vez, los anticuerpos IgM empiezan a subir y los IgG los voy a tener normales. Cuando yo me reinfecto, voy a tener muy altos los IgG porque tengo clones de memoria que enseguida se activan y empiezan a producir. Y los IgM, pues, empiezan a subir. Miren que todo depende de los días de evolución de la enfermedad. Así lo van a aprender en quinto. Y si yo estuve en contacto, por ejemplo, digamos, con COVID, y ahora lo que tengo es influenza, pues puedo tener los IgG para COVID positivos, pero los IgM los voy a tener normales, porque lo que tengo no es COVID, lo que tengo es influenza. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí. Señora. Ya. El radioinmunoensayo es muy parecido. Acá yo tengo el antígeno marcado, ¿verdad? Y el antígeno del paciente. Tengo un antígeno que yo sé cuál es, que lo tengo marcado. Y tengo el antígeno del paciente. Y ellos compiten por unión con el anticuerpo. ¿Cuál va a ganar? El que más haya. Si no tengo antígeno de mi paciente, pues no se va a unir. Y va a ganar este y va a tener una prueba negativa. Si tengo antígeno de mi paciente, pues va a ganar el antígeno de mi paciente del suero infectado y me va a dar una respuesta positiva. El Western blot. El Western blot también mide anticuerpos IgG específicos para determinadas proteínas. Entonces, por ejemplo, miren que este es un examen de Western blot para VIH. Miren cómo en el día 0 todas las banditas son negativas. ¿Por qué? Porque todavía no tiene anticuerpos IgG. Y no es hasta el día 22 más o menos que hay suficientes títulos de anticuerpos para que yo tenga suficientes banditas como para decir que mi paciente es positivo a VIH. La citometría de flujo es un examen que me permite cuantificar las células que expresan un marcador. Por ejemplo, aquí yo quiero saber cuántos linfocitos CD4 y cuántos linfocitos CD8 tengo. Y entonces pongo un anticuerpo que reconoce la molécula CD4, pongo un anticuerpo que reconoce la molécula CD8 y así yo puedo cuantificar la cantidad de linfocitos CD4 y la cantidad de linfocitos CD8. ¿Por qué es esto importante? Porque yo siempre debo tener el doble de CD4 que de CD8. Si hay inversión, pues entonces una de las causas podría ser infección por VIH. La IFI, la inmunofluorescencia indirecta, es una técnica que se utiliza para estudiar los tejidos, donde yo tengo mi tejido que está expresando un antígeno X. Yo pongo el anticuerpo que lo reconoce y otro anticuerpo que reconoce la porción FC de la IgG, que está mezclado con un fluorocromo y que me va a dar una reacción fluorescente y que yo la puedo ver al microscopio de fluorescencia. Vemos cómo tengo también que puedo usar inmunofluorescencia indirecta para detectar anticuerpos en muestras de pacientes. Se usa, por ejemplo, en la leishmaniasis, se usa en la rickettsiosis, en la rabia. Yo tengo perlas que están cubiertas con el antígeno
lo incubo con el suero del paciente, si el paciente tiene anticuerpos, se van a pegar, pongo otro anticuerpo que está conjugado con una enzima y pongo un fluorocromo y leo y obviamente si la lectura me da positiva, quiere decir que mi paciente sí está infectado porque tiene los anticuerpos. Miren IFI, inmunofluorescencia en tejido, por ejemplo, en cáncer de mama. En cáncer de mama, entonces yo voy a saber si la muestra tiene receptores para estrógenos, si la muestra tiene receptores para progesterona, si muestra este receptor que es el ER2, que habla de malignidad. Me va a decir qué tan alto es el índice mitótico por este KI67. Me va a decir qué tan maligno es mi cáncer, porque si pesa P53, quiere decir que esa célula ha logrado burlar todos los mecanismos de control del ciclo celular. Y me va a decir si es ductal o lobulillar por la expresión de estas caderinas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Se durmieron. Sí, sí. Puede repetir. Les decía que, por ejemplo, en cáncer de mama, si yo hago inmunofluorescencia, me permite detectar proteínas específicas. Por ejemplo, me permite saber si es un cáncer que es positivo para receptores de estrógeno o si es positivo para receptores de progesterona o ambos, porque ustedes saben que de eso depende el tratamiento. Si expresa esta molécula que es el ER2, que es una molécula que me está hablando de que ese cáncer es malo, me dice además el índice de KI67 que me habla de mitosis. Mientras más alto, más mitosis hay y más malo es el tumor. Me puede medir P53. El P53, recuerden que es una proteína que normalmente tiene que regular el ciclo celular. Si tengo una alta expresión de P53, significa que la célula tumoral está burlando todos los mecanismos de control del ciclo celular. Y además, si expresa caderina, que me permite diferenciar el cáncer ductal del lobulillar. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque de esto depende qué tan agresivo va a ser el oncólogo con el tratamiento y qué tipo de tratamiento le va a poner a la paciente. ¿Ok? Bueno, ya casi terminando, bendito sea mi Dios, vamos a hablar de las citocinas con doble C. Son proteínas responsables de una gran parte de las fases efectoras, tanto de la inmunidad específica como inespecífica. Se producen durante la fase efectora de la respuesta inmune específica e inespecífica y median y regulan tanto la respuesta inmune como la respuesta inflamatoria. ¿Qué características tienen esas citocinas? 1, son proteínas. 2, tienen un corto tiempo de vida media. Ellas se producen y con la misma se eliminan. La síntesis es de novo, es decir, ellas no están preformadas, por eso demora siempre un poquito en que ellas actúen. Son altamente específicas, cada una se une a su receptor específico, altamente regulables y se producen en el orden de los picogramos, es decir, muy poquito, porque recuerden que eso es importante para que no se genere una respuesta inflamatoria aberrante. La citocina se produce, la recibe un receptor en membrana, la señal, y va a haber una respuesta. Ahora, el receptor puede estar en la célula que produjo la citocina, y estamos hablando de acción autocrina, en una célula que está cercana, y hablamos de acción paracrina, o puede ir por el torrente sanguíneo y actuar a distancia, como pasa, por ejemplo, con la interleuquina 1, con la interleuquina 6, con el TNF, que, por ejemplo, producen fiebre, y eso es mediante la acción a distancia. Las citocinas además son pleiotrópicas. ¿Qué significa? Que una misma puede actuar en diferentes tipos celulares. Y son redundantes. Varias hacen lo mismo. Ahora, cuando varias hacen lo mismo, hablamos de sinergismo. Pero cuando dos citocinas actúan sobre una misma célula provocando efectos contrarios, hablamos de antagonismo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Bueno,
Estos son los receptores para citocinas. La mayoría son receptores de tipo de actividad enzimática, a excepción del receptor de quimiosinas, que ya vimos que es un receptor acoplado a proteína G, que hace que se libere calcio para que los microtúbulos se unan a los microfilamentos y la célula empiece a migrar, se empiece a mover. Miren lo que les decía, la mayoría son de tipo de actividad enzimática. Una vez que se activan, fosforilan factores que tienen que ver con la regulación de la expresión genética, con que se empiecen a sintetizar proteínas. En este caso, por ejemplo, miren que la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el TNF promueven que se produzca más interleuquina 6, por ejemplo. ¿Qué funciones tienen las citocinas? Bueno, ellas participan en la división celular, en la diferenciación celular, en el metabolismo, en la movilidad y en la expresión de funciones efectoras inmunes. Estas son todas las que hay, ¿verdad? Inflamatorias como la 1, la 6, la 12, la 17, el TNF-alfa, y los interferones alfa y beta. Hematopoyéticas, es decir, las que actúan a nivel de médula ósea o timo, interleuquina 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, factor estimulante de colonias de granulocito macrófago, factor estimulante de colonias de monocito, eritropoyetina y trombopoyetina. Antitumorales, como el factor de necrosis tumoral, los interferones, el factor inhibidor de la leucemia y la oncostatina N. Antivirales, como los interferones, alfa, beta, gamma, lambda, hay como 8 tipos o más de interferones. Se pueden dividir por perfiles, desde el PER 1, 2, 3, 17. Las quimiosinas, que se dividen entre familias, y las supresoras, que son sobre todo la 10, la 13, la 14, y el factor de crecimiento transformador beta. Esto obviamente yo no voy a pretender que ustedes se lo aprendan, pero se las puse ahí todas para que de pronto, si les aparece alguna, que puedan ir a buscar. Y miren lo que les decía, redundancia, pleiotropía, ¿verdad? Miren entonces, ya sabemos que cuando se produce una respuesta inflamatoria local, se producen quimiosinas, como el TNF, como la interleuquina 1, que por un lado aumentan la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, aumentan la permeabilidad vascular, aumentan también la expresión de moléculas de adhesión en el leucocito para que éste se pegue al endotelio y pueda migrar. Pero además hacen que estas células y otras produzcan quimiosinas que van a atraer el leucocito hacia el sitio donde está el daño. Pero viajan por el torrente sanguíneo y tienen efectos sistémicos, hacen que se produzca fiebre, hacen que se produzcan proteínas de fase aguda en el hígado y que se estimule la producción de leucocitos a nivel de la médula ósea. Por eso es que cuando tengo una infección, tengo leucocitosis, es decir, aumento del número de leucocitos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Correcto. Miren las que son hematopoyéticas, actúan, ¿verdad? En la diferenciación, por ejemplo, la interleuquina 7 de la línea linfoide, la interleuquina 5 en la diferenciación del eosinófilo, la 3, el factor estimulante de colonias, la 1 y la 6 en la transformación de los granulocitos, obviamente la trombopoyetina en el megacariocito, también con la 11, la eritropoyetina en el eritrocito, pues van a ser diferentes, ¿verdad? Según la estirpe celular. Mira lo que tú me habías preguntado. Uy. Espérate. Víctor. Lo del estado antiviral. Esta es una célula infectada por virus. Esta es la célula y este es el virus. Ella empieza a producir interferones. Y esta célula que no está infectada recibe la señal del interferón. Esto que les estoy mostrando acá es esto mismo, pero grande. Esta es la célula que recibió la señal del interferón. ¿Y qué sucede? Se activan unas enzimas que fosforilan este factor, que es un factor que tiene que ver con la iniciación y el avance de la traducción,
y por lo tanto se inhibe la síntesis de proteínas. Se activa otra enzima que activa una RNasa que degrada el ARN viral. Y por otro lado, se activan unas moléculas que inhiben la expresión de genes o el ensamblaje del virión si ya se produjeron las partículas virales. ¿Listo? Sí, muchas gracias, doctora. Las antitumorales, como el TNF, sabemos que produce apoptosis de las células tumorales, produce crecimiento y diferenciación de los linfocitos B, pero además produce fiebre, aumenta las proteínas de fase aguda y produce caquexia porque moviliza toda la reserva de lípidos y toda la reserva de proteínas. Por eso es que vemos que el paciente, por ejemplo, con enfermedad tumoral, incluso antes de comenzar el tratamiento de quimioterapia, ya tiene pérdida de peso importante. Y bueno, no podían haber ustedes aguardado más esa diapositiva, la última. Déjenme por acá, voy.